Buenos días a los que no pude saludar. Los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos. Capítulo 1. Y vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo 1. Versículos 28 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Dice así la palabra de Dios. Y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, repletos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún se complacen con los que las hacen. Oremos nuevamente. Señor bendito, tu santa palabra ha sido leída y sabemos que tiene poder para transformar las vidas, Señor. Que esta mañana aquellos que somos tus hijos, que tu santa palabra nos confronte con nuestros pecados, nos exhorte a vivir vidas santas y nos anime a seguir corriendo esta carrera, Señor, que tú nos has puesto en la salvación en Cristo. Y si alguien no te conoce aún esta mañana, que es tu santo evangelio, por el obrar de tu Espíritu Santo, pueda dar vida, si es tu voluntad, a esas personas. Bendito seas, Señor, Creador del universo. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos a los últimos versículos del capítulo 1. No le encuentro Perdón, ¿se escucha bien de atrás? ¿Sí? Llegamos a los últimos versículos del capítulo 1 y estamos en esta exposición de la situación, del estado del ser humano desde la caída, y no solo de Adán y Eva, sino de cada ser humano que nace en esta tierra. A partir del versículo 18, hemos visto que la ira de Dios está sobre la cabeza de todos aquellos que no están en Cristo. Y sabemos que todos nacemos en este mundo sin Cristo. Así que cada ser humano que ha pisado esta tierra ha estado o está con la ira de Dios sobre su cabeza. Y hemos visto el porqué. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué es lo que el hombre hace? ¿Qué es lo que el hombre no quiere reconocer? Y hemos visto que Dios se ha manifestado claramente de dos formas. Una, en el interior de cada ser humano,
al escribir la ley en el corazón de cada persona y poner una conciencia en el hombre. Pero también hay una revelación en todo lo creado que nos muestra evidentemente que hay un Dios eterno y poderoso que ha creado todas las cosas. Pero el problema es que el hombre, en su necedad, creyendo ser sabio, se ha negado a reconocer a Dios, aunque la manifestación que Él ha dado de sí mismo es clara. Y eso es lo que hemos estado viendo a partir del versículo 18. También hemos visto que Dios, en esa revelación de juicio y de ira, en esta tierra, entrega al hombre. Y hemos visto dos formas en las que lo entregó. Lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, y los entregó a pasiones vergonzosas. Ambas entregas hacen referencia, la primera en parte también a la idolatría, pero hacen referencia al uso de sus cuerpos para prácticas sexuales contrarias a la creación de Dios. Y ya hemos visto que esas prácticas conllevan sobre sí mismo daño y juicio, enfermedad, escarnio público y una vida desastrosa. Pero en estos versículos que nos tocan hoy, del 28 al 32, vamos a ver la última entrega, el último freno que Dios saca de la vida de cada ser humano. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer algunas preguntas para que podamos reflexionar. Primera pregunta es: ¿de qué está llena tu mente? ¿De qué está llena tu mente? ¿Reconoces a Dios a través de las manifestaciones que Él ha hecho? ¿Reconoces a Dios a través de las manifestaciones que Él ha hecho de sí mismo? ¿Tus pecados son evidencia de una mente reprobada? ¿Te deleitas con los que hacen el mal? ¿Eres aborrecido por el mundo por causa de tu fe? Esas son algunas preguntas que espero que sirvan para reflexión a medida que vayamos desarrollando los versículos. Decidí dividirlo en 3 puntos. Yo entiendo que hay quizás 3 secciones en las que se puede desarrollar el pasaje. Y el primer punto evidencia la entrega de Dios y el porqué de la entrega de Dios. Versículo 28 dice así: y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Como ya manifesté en la introducción, Dios ha manifestado su poder y su eterna y su divinidad a través de todas las cosas que Él ha hecho. Pero hay un problema: el ser humano, en su mente racional, porque Dios nos dio la capacidad de pensar, hemos decidido no querer reconocerlo. No es que fue algo involuntario,
sino que el ser humano en su capacidad de razonar no quiere ver a Dios en las cosas que Él ha mostrado. Y entonces es toda la exposición que hemos visto en los versículos anteriores. Dios se manifiesta en la creación, pero el hombre de lo creado hace ídolos. ¿Por qué? Porque no le quiere dar la gloria a Dios. Porque no quiere reconocer a Dios. Es una decisión. Es algo intencional. Nosotros, cuando nacemos en esta tierra, respondemos con necedad y rechazo. Aunque nos pongan todo delante de nuestra vista, no queremos verlo así. Somos ciegos, somos necios y nos encerramos en nuestros propios razonamientos y decimos, no hay Dios. Y ya el texto nos muestra que en ese rechazo a Dios, en ese rechazo al Creador, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a actos terribles, a que sus cuerpos sean utilizados para cosas que no debían ser utilizados. Que el ser humano que fue creado a imagen de Dios tomó su cuerpo para actos sumamente viles y malvados. Pero ahora se va a enfocar en la cabeza, en la mente, en lo que el hombre piensa, en lo que el hombre razona. Ale también ya habló de que la Biblia muchas veces habla del corazón, de eso que mueve al ser humano, eso que como el corazón bombea la sangre y da vida, así también el corazón en un sentido metafórico es lo que mueve al ser humano a actuar. Y en parte es la mente. Es la mente del ser humano lo que lo lleva a hacer un montón de cosas. Y es en la mente, en el razonamiento del ser humano, que el hombre rechaza a Dios. Y esto no es nuevo. No es nuevo que en el tiempo en el que estamos y en la cultura en la que estamos, todas las cosas que el hombre hace son para negar a Dios. No es nuevo que la ciencia o que los científicos busquen negar a Dios a través de descubrimientos que ellos creen que son verdad. No es nuevo. No es nuevo. La negación de Dios es algo que existe desde que el hombre cayó. Ale ya lo citó, pero Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos los pensamientos, todos los designios, todas las cosas que salía de la mente del hombre era de continuo hacia el mal, porque no querían reconocer a Dios. Noé predicó años y años acerca del juicio de Dios, y conociendo el juicio de Dios y conociendo que había un Dios, ellos siguieron rechazando al Dios que los creó para seguir necios en sus pensamientos. Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro, por tener el rostro levantado, por ser un orgulloso, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 14:1, que después Pablo lo cita más adelante en Romanos. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta es la situación mental del hombre. Este es el estado con el que nacemos cada uno de nosotros. Nuestras mentes niegan a Dios voluntariamente. La sociedad, el mundo, la cultura niega a Dios. Dios está muerto. Y frente a esa necedad tan grande, después de todo lo que Dios ha manifestado de su ser, después de manifestar su eternidad y su poder y su deidad claramente a toda la humanidad, y que el hombre lo rechace, Dios lo entrega. ¿A qué lo entrega? ¿Qué es esa entrega? ¿Qué es ese freno que Dios saca? Lo entrega a una mente reprobada. ¿Y qué significa que Dios entrega al ser humano a una mente reprobada? Y acá se usa la misma palabra que se usa para la prueba del creyente. Nosotros siempre decimos, porque también está en la palabra de Dios, que el creyente es probado como un metal, como el oro, y se va purificando, ¿o no? Y así es probada nuestra fe. Pero acá la palabra se usa para una prueba negativa, una reprobación. Es poner un examen y no pasar el examen. Y cuando algo era reprobado, en el mismo sentido de la palabra, era un metal que era impuro y se desechaba. Se tiraba afuera. No servía para nada. Ese es el juicio de Dios sobre la mente del ser humano. Los cuerpos de los hombres fueron entregados a pasiones vergonzosas. Las mentes fueron entregadas a ser desechadas. Y esto es terrible. Esto es terrible porque significa que la mente del hombre, no hay nada en la mente del ser humano que tenga el agrado de Dios. Nada. Si el examen era de 10 puntos, nosotros nos sacamos 0. 0. Y por lo tanto esta mente reprobada, si ya no quería a Dios, si ya lo negaba a Dios, si ya lo rechazaba a Dios, ahora es peor. Porque no es solamente un rechazo intelectual, sino que ahora lo lleva a una vida contraria totalmente a todo lo que Dios es en sí mismo. Es una vida contraria directamente al carácter de Dios, a su santidad, a su justicia. Y por eso ahí a lo último del versículo 28 dice, para hacer cosas que no convienen. Esas mentes entregadas que no pasaron la prueba, que Dios le sacó el freno a esa mente, ahora hace un montón de cosas que no le convienen ni a sí mismo. No solamente porque lo destruye, sino que también atrae mayor juicio sobre su cabeza. Y ahora va a entrar, y les pido que me tengan mucha paciencia, la lista de pecados. 21 pecados. Algunas versiones pueden que tengan 20. Son un montón. Y vamos a ir viendo uno por uno para ver qué significan, y después lo vamos a conectar con la ley de Dios, mostrando de que cada uno de esos pecados, más los pecados que Alejandro mostró, son transgresión directa de la ley de Dios. Y empieza diciendo el versículo 29, estando llenos de toda injusticia.
la palabra llenos es atestados, muchas veces la traducen así, algunas versiones. No sé si han visto los videos, hay algunos videos de trenes en otros países que no dan abasto, que están llenos, y hay gente afuera del tren que empuja para que entre, cierra la puerta y quedan todos, como decimos, como sardina enlatada. Quizás los choferes de micro también lo vean, no sé si tengan alguno de afuera que esté empujando, pero bueno, eso es lo que está pasando con la mente del ser humano cuando es entregada a la reprobación, que es lo que le pasa a todo ser humano que nace en esta tierra después de rechazar conscientemente a Dios. Su mente queda llena a más no poder, no tiene un lugar vacío de todos los pecados que vamos a mencionar más adelante. No hay nada, ni un clarito, de una lucecita, no, nada. La idea es meter algo a presión. Y es terrible. Es terrible. De este tipo de pasajes es donde nosotros como reformados sostenemos que el hombre está completamente corrupto, depravado, reprobación. El hombre no tiene nada bueno, no puede aportar nada a su salvación, porque su mente está afectada al 100%. No quiere a Dios, no busca a Dios, lo aborrece a Dios, lo rechaza a Dios, y se evidencia en una vida completamente entregada al pecado. Y el primer pecado que menciona acá es injusticia. Ya lo mencionó en el versículo 18, pero digamos que el pecado de la injusticia podría englobar todos los otros. Injusticia es una persona que no hace lo que es justo, pero si lo hablamos en términos bíblicos, es no vivir conforme a la ley y los estatutos de Dios, no vivir conforme a los mandamientos de Dios. Básicamente una persona injusta es una persona que peca, un pecador, que no se deleita en la palabra de Dios, que no se deleita en los mandamientos de Dios, que no se deleita en Dios. Y ya eso nos da un panorama completo de todo lo otro. Todos los otros pecados son consecuencias de que el hombre está en un estado de total injusticia. El siguiente pecado, que este es el que digo que algunas versiones no lo tienen, porque la palabra en griego es muy similar y puede ser que en los manuscritos se haya o agregado o cambiado, es fornicación. Y hay que entender de que no es que esté mal en sí el pecado en sí, porque ya lo menciona en las dos entregas anteriores. La inmundicia y la vida depravada sexual incluye la fornicación. Entonces se entiende de que probablemente haya sido un error. En los manuscritos la Reina Valera lo tiene, la de las Américas no, por eso dije que hay dos traducciones, una lo tiene y la otra no, pero básicamente ya está incluido los pecados en los que el ser humano se ha entregado. El siguiente es malicia. Y vamos a ver que hay 4 referencias a la maldad en estos 20 pasajes. 4 referencias a la maldad. Parece que cada una dice lo mismo: es malo, es malo, es malo, es malo. Sí, es malo, el ser humano es malo. El ser humano es malo. Pero cada una de esas palabras hace un matiz diferente de la maldad. Y esta malicia es la que hace referencia a la mente, a que la psiquis del ser humano está completamente abocada a hacer mal o daño a otra persona. En su mente el ser humano maquina cosas para herir, lastimar y dañar a los que lo rodean. Esa es la malicia del ser humano. Esta es la malicia a la que se hace referencia acá. La palabra, y veamos el sentido, es de la que viene la palabra caca. Del griego viene la palabra hasta nosotros caca.
¿Por qué? Porque es algo inservible, inútil, malo, desechable. Así está la cabeza del hombre. Es basura, es malicia. El siguiente pecado es avaricia. Y esta quizás ya la conocemos un poco más. Es básicamente tener como una ansia desmedida por querer más y más y más y más, sobre todo en lo económico, en el dinero. Es un ídolo. La avaricia es idolatría. Y nuevamente menciona maldad. Y esta hace más referencia a una maldad puesta en acción. La primera era en el pensamiento. Esta segunda hace referencia a que el ser humano con sus acciones hace daño, lastima, hiere a otras personas. Empieza la mente, siguen las acciones. Entonces tenemos la primera sección. 4 pecados, 5 dependiendo de la versión. Ahora hay un punto y coma en las Biblias seguramente de ustedes, y vuelve a decir repletos de envidia. O sea, si ya no había quedado claro que estábamos llenos de todas estas cosas, vuelve a repetirlo. Repletos de. Y ahí vuelve a mencionar más pecados. Envidia. Sentir celos por las cosas de otra persona. El siguiente es homicidios. Es el acto de quitar la vida a otra persona de forma intencional. No es, fue sin querer. No, es intencional y probablemente haya una premeditación por detrás. Contiendas. Es la búsqueda del ser humano de problemas, de que haya conflicto. Hay un dicho que dice que hay gente que se alimenta del conflicto. Y sí, el ser humano le gusta el conflicto, le gusta estar peleado. Pregunten, siempre hay uno que está peleado con otro. Con alguien se han peleado. ¿Por qué? Porque les gusta el conflicto. Porque están llenos de contienda. Engaño. Similar a la mentira, pero tiene la intención de sacar un beneficio. La palabra tiene el sentido de una carnada, de una trampa. Es como un cebo que vos le pones a alguien para que caiga. Entonces no es solamente una mentira, sino que ya va más allá, es casi como una estafa, que también es mentira, evidentemente. Malignidades. Es la tercera referencia al mal. Y esta hace referencia al carácter del ser humano. El carácter del ser humano es malo. No solo la mente, no solo las acciones, sino también su carácter. Estamos mostrando que en su integridad el ser humano está completamente corrompido. Murmurador. También es mentira, también es engaño, pero en secreto, por lo bajo, por atrás. Aborrecedores de Dios. Te parece poco, pero está acá en el medio como todas las demás, pero es el principio de todo esto. El ser humano odia a Dios y es pecado, evidentemente. Por eso lo rechaza. Acá Pablo lo explica. Por eso no lo quiere. No es porque simplemente no le conviene, no es porque simplemente, no me va eso de que haya un Dios. Es porque lo odia, lo aborrece. No quiere saber nada con Dios. Y ahí es cuando entramos en un conflicto. Si el hombre odia a Dios, ¿por qué va a buscar a Dios? Imposible que lo busque. Por eso Pablo más adelante en Romanos dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos se han desviado, porque todos aborrecemos a Dios. Detractor.
es una persona que busca difamar a otra persona en frente a otros, dejarlos mal, dejar mal a otra persona. Injurioso es aquel que daña tanto con palabras, insultos, como físicamente. Soberbio y altivo, una persona que se ve por encima de todos los demás, un orgullo terrible, se cree que está en una superioridad moral, que nadie le puede decir nada. Y esta es terrible. Inventores de males. No solamente tenemos malicia, no solamente somos malos, no solamente tenemos nuestro carácter malvado, sino que además inventamos males. Estamos completitos. Estamos completos. El ser humano tiene la perversa habilidad de inventarse nuevas formas de pecar, de hacer el mal, de ir en contra de lo que Dios manda. Por eso muchos dicen, pero hace años atrás esto no era igual. Y porque probablemente no era igual. Hoy está peor. Porque el hombre inventa nuevas formas de hacer mal. Y muchas veces son peores que la anterior. Porque no se satisface en su maldad y quiere más y más y más y más. Lo que era oculto ahora está a la vista. Y quieren que todos los hagan. Inventan formas para atraer a la gente a que hagan los mismos males que ellos hacen. Es terrible. Es terrible. Desobediente a los padres. Otro pecado muy común en nuestra sociedad, y cada vez lo vemos más desde que son niñitos chiquitos, desobedientes a los padres. Pero todos lo hemos sido, todos lo somos. Hay incluso hijos que están peleados con sus padres, o padres que están peleados con sus hijos. Pero como hijos jamás hemos sido obedientes en todos nuestros padres, jamás los hemos honrado como deberíamos en todo. No podemos hacerlo y no queremos hacerlo, porque somos soberbios y altivos. Entonces no vamos a querer una persona que esté sobre nosotros, que tenga autoridad sobre nosotros. No queremos. No queremos. Necios. Que no entiende las cosas de Dios. No es una persona que no tenga pensamiento. Es una persona que no entiende todas las cosas que Dios ha hecho, todas las cosas que Dios ha dado, todas las cosas que Dios ha revelado. Esa es la necedad bíblica. Sin afecto natural. Y acá hace referencia al cariño, el amor que debe haber entre vínculos familiares. Sin afecto natural. Es por esto que padres abandonan a sus hijos. Es por esto que hijos aborrecen a sus padres. Es por esto que por una herencia dos hermanos se pelean y no se hablan nunca más. Es por esto que a los tíos no los quiero. Es por esto que a los primos los odio, les tengo envidia por el auto que se compraron y no los quiero ver nunca más. Todas las relaciones familiares están rotas porque no hay afecto natural. Está transgiversado, roto, dañado por el pecado. Y el último es sin misericordia. Compadecerse de una persona, compadecerse frente a la necesidad, a la aflicción, a la enfermedad de una persona. El ser humano es tan malo que frente a la aflicción de otra persona a veces hasta se ríe, y en vez de ayudar lo hunde más. 21 pecados, 20 pecados que describen la situación de todo ser humano en esta tierra, juntamente con los pecados de arriba mencionados, tanto la idolatría como el rechazar a Dios, como el negar las entregas de los cuerpos a las pasiones sexuales.
Los 10 mandamientos, completitos, del primero al último, han sido transgredidos por el ser humano en su completitud. Y esto debe llevarnos a una reflexión. Colosenses 1, 21 a 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, nosotros no escapamos de esta lista de pecados. Nosotros no escapamos de una mente reprobada. Nosotros éramos esto. Nosotros estábamos en esta condición, no teníamos nada de bueno. Pero ¿quién nos ha reconciliado? Dios. Nos reconcilió con Él mismo. ¿Por quién? Por Cristo y por su obra en la cruz del Calvario. Nosotros no buscábamos a Dios, nosotros no queríamos a Dios. Pero Él ha transformado nuestras mentes, ha transformado nuestras vidas, nos ha reconciliado, ha establecido el puente que se había roto para que ahora tengamos comunión con Él y para que ahora podamos deleitarnos en lo que antes no nos deleitábamos y dejar de deleitarnos en lo que antes nos deleitábamos, es decir, el pecado. Si hilamos fino, vemos que los primeros 4 mandamientos, que son los que hacen referencia a Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, idolatría. El hombre ha caído en idolatría. No tomarás el nombre de Dios en vano. Al negar a Dios y al decir que Dios no ha hecho todas estas cosas, se está tomando el nombre de Dios en vano. No te harás imagen. Ya vimos que el hombre hace imagen de cualquier pavada. Guardarás el día de reposo. Imposible guardar el día de reposo. ¿Qué día de reposo? Si el hombre no tiene nada que ver con Dios, ¿cómo va a contemplar a Dios en la creación? ¿Cómo va a contemplar al Señor del universo? ¿Cómo va a darle gloria si lo aborrece? Los primeros 4 mandamientos nos muestra acá Pablo, transgredidos por el hombre. 5. Honra a tu padre y a tu madre. Por eso no es casualidad que Pablo diga desobedientes a los padres, porque está mostrando que el ser humano deshonra a los padres y por lo tanto está transgrediendo el 5.º mandamiento. Y sí, los mandamientos siguen vigentes, y sí, los mandamientos son la regla por la cual el creyente debe guiarse y caminar toda su vida acá en la tierra, y sí, los mandamientos son los que muestran la transgresión del ser humano delante de la santidad de Dios. Por eso estoy volviendo a los mandamientos. 6. No matarás. Acá dice que somos homicidas. No cometerás adulterio. Este engloba todos los pecados sexuales: fornicación, adulterio, homosexualidad. Ya los mencionó Alejandro en la prédica pasada. No robarás. Está incluido. Hay envidia, hay celos, hay engaño. Una estafa es un robo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, murmuración, engaño. No codiciarás. También. ¿Y por qué Pablo está haciendo esta exposición de todos estos pecados? Porque más adelante le va a decir al hombre que es inexcusable. Porque delante de la ley el hombre es inexcusable. Aunque no la conozca, la transgrede. Y muestra que la transgrede porque tiene conciencia y tiene remordimiento de hacer lo que sabe que no tiene que hacer. No es casualidad que Pablo haya expuesto acá, en un desarrollo, que la ley de Dios ha sido transgredida.
Pero hermanos, nosotros ya no tenemos una mente depravada, no tenemos una mente entregada a reprobación, sino que Dios ha transformado nuestras mentes, ha cambiado nuestros pensamientos, ha cambiado nuestros corazones, nos sacó un corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, ha puesto a su Santo Espíritu dentro de nosotros para no hacer lo que hacíamos antes. Como dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y eso es la manifestación de Cristo, cuando Cristo es el todo y en todos. Estos somos nosotros ahora. ¿Qué debemos hacer con todos estos pecados que nombramos acá? Matarlos. Pero solamente podemos hacerlo por Cristo y porque Cristo pagó el precio que era por nosotros. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado para que ahora luchemos contra el pecado en su dependencia, en dependencia del Espíritu Santo, y no vivamos la vida que teníamos antes. No hemos sido llamados a vivir esa vida. Hemos sido llamados a deleitarnos en la palabra de Dios, a deleitarnos en la ley de Dios, a hacer la voluntad de nuestro Padre. Como dice Filipenses 4, 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente debe estar llena de todo lo que es digno y tiene honra, y eso es todo lo que viene de Dios y es su palabra. Entonces no llenemos nuestra mente de pecado, no llenemos nuestra mente de cosas perversas, porque no hemos sido llamados a eso, sino que busquemos constantemente llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, para que ya no vivamos más como vivíamos antes, sino que vivamos para la gloria del que nos salvó. Pero si esta mañana aún no has sido a Cristo, aún Dios Padre no te ha llamado a vida eterna, tu vida es lo que retrata acá Romanos. Examina tu corazón, examina tu mente. ¿Hay maldad dentro de ti? ¿Mientes? ¿Engañas? ¿Deshonras a tus padres? ¿Aborreces a tus familiares? ¿Aborreces a Dios? Porque si es así, la ira de Dios está sobre tu cabeza. El juicio es inminente. Dios ya ha manifestado su ira sobre tu vida al entregarte a esa mente depravada. Y no hay nada que vos puedas hacer. Solamente rogar que Dios en su misericordia y en su gracia te rescate, te salve, te saque de esa depravación y te dé vida en Cristo. Por esto esta mañana corre a Cristo en arrepentimiento y fe y rogá que Dios te salve por la sangre de Cristo. Y ahora vamos a ir al tercer punto, que es versículo 32. Los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún se complacen con los que las hacen. Entonces, lo peor de todo, lo más grave de todo,
es que el ser humano entiende el juicio de Dios. ¿Y de qué forma entiende el ser humano el juicio de Dios? ¿De qué forma el ser humano sabe que el juicio de Dios es la muerte, como dice acá Romanos? Ya lo hemos mencionado, ya lo mencioné hoy, lo venimos mencionando. Al ser humano tener conciencia, tener la ley en su corazón, cada vez que el hombre peca y en su remordimiento eso le trae culpa, él se está mostrando a sí mismo que hay algo malo en sí. Pero el ser humano tampoco es, tonto. Porque también vemos que Dios, a través de los gobernantes, ha designado que ellos sean los que ejercen el juicio acá por las acciones y los pecados de los hombres. Vemos que la gente sale a las calles y pide juicio por un violador, por un asesino. Y está bien, no está mal. Pero en esas cosas ellos reconocen que los pecados merecen un juicio, que los pecados merecen una condena, merecen una paga. Las leyes que tenemos en nuestro país, acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en la mayoría de los países, son copias, o en principio fueron copias de la ley de Dios. Porque aborrecen a Dios. Pero hay una ley escrita en sus corazones que les dicta que hay ciertas cosas que no da para hacer. Entonces, en su necedad, ellos mismos afirman que la maldad merece un juicio. Pero además el ser humano se hace una pregunta, y es una pregunta que no se puede responder a él mismo, y que cuando está cerca de eso se llena de pavor, y que es: ¿qué hay después de la muerte? Un ateo te dice: nada, dejamos de existir. Te aseguro que cuando está en el lecho ahí en el hospital, los últimos pip del cosito ese que tienen ahí, lo que va a estar pensando no es: me voy a la nada. Su mente va a estar pensando: ¿y si hay un Dios? ¿Y si hay un juicio? ¿Y si hay un infierno? ¿Y si hay una condena? Porque el ser humano no puede escapar de esos pensamientos, no puede escapar de esos, de esa culpa que tiene sobre sí por el remordimiento de la conciencia que Dios ha puesto. Pero lo peor es que aún sabiendo todo eso, aún teniéndolo en bandeja, aunque se predique el Evangelio y se manifieste que la ira de Dios está sobre ellos, que hay un infierno, que hay un juicio eterno para todos los que no están en Cristo, ellos persisten en hacer lo que no les conviene, porque no conocen otra cosa, no saben hacer otra cosa, no quieren hacer otra cosa y no pueden hacer otra cosa. Pero es tanta la necesidad que ellos mismos aborrecen el juicio de Dios. Como dice Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley o lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso Pablo hace una manifestación de que el pecador gentil, porque acá está hablando de los gentiles, no de los judíos se va a encargar más adelante, muestra la ley de Dios en su conciencia y en su corazón al sentir remordimiento cuando transgrede lo que es de la ley de Dios, y por eso manifiesta todos estos pecados. Por eso el capítulo 1,
capítulo 2, versículo 1, dice que sos inexcusable. Hemos tenido todo en bandeja. Ha sido todo manifestado claramente. Hemos rechazado a Dios. Dios nos entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Conociendo el juicio de Dios, hicimos lo que no convenía y persistimos en lo que no convenía. Y si no hubiese sido por la gracia de Dios, estaríamos aún con esa espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas, esperando a ser tirada sobre nosotros y eternamente pagar en el infierno. Pero lo que dice Pablo es como que lo agrava más todavía el tema, porque no solamente conocen el juicio de Dios, sino que no solo las hacen, sino que aún se complacen con los que las hacen. Es como el colmo ya, ¿no? Todos estos pecados son contra el prójimo. Son contra el prójimo. Y se deleitan en los que pecan contra el prójimo. O sea, que pecan contra ellos. Pero se deleitan. Los mundanos están todos gozosos cuando tienen sus fiestas perversas. Salen a las calles en estas cosas que hacen, de los LGBT y no sé cuánto. Y se deleitan entre ellos, entre la perversidad que manifiestan. O el grupo de amigos que se junta a tomar, a emborracharse, a hablar cosas obscenas, y se deleitan. O las familias que en Navidad no conocen a Dios y se juntan y se terminan peleando, emborrachándose, pero están juntos. Se odian, pero quieren estar juntos. ¿Por qué? Porque se potencian. Porque nadie le va a preguntar al otro, ¿por qué estás haciendo eso con tu vida? Porque un pecador muerto en sus delitos y pecados no le va a confrontar el pecado de otro pecador, sino que se van a agarrar de la mano y vamos los dos juntos. Disfrutemos los dos juntos. Aplauden al que peca. Pero la pregunta es, ¿y nosotros, los creyentes, tenemos deleite con los que pecan? Compartimos, apoyamos, palmeamos la espalda del que su vida está yendo por un barranco sin freno. Sentimos alegría de estar con personas que están constantemente pervirtiendo sus vidas y pecando y aún más queriendo que nosotros pequemos con ellos. Porque no hemos sido llamados a tener amistad con el mundo, sino a predicarle el Evangelio. Porque hemos sido sacados del mundo para predicarles la luz. Pero hay un problema, y Cristo ya lo dijo: el mundo nos aborrecerá. El mundo te aborrece. El mundo nos aborrece. ¿Se complace con nosotros el mundo o le molesta que seamos creyentes? Porque esa debería ser la respuesta de todo mundano: molestarse con el creyente, odiar al creyente, porque odian a Dios, porque aborrecen a Dios. Tengamos cuidado con quienes estamos, cuidemos nuestro andar, cuidemos nuestras pisadas. Hagamos caso a lo que dice el Salmo 1, versículo 1 y 2, seguro que muchos lo conocen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nuestra mente, nuestra meditación, nuestra vida debe estar centrada en la palabra de Dios, en la luz. Y no debemos tener comunión con los malos, los escarnecedores y los pecadores. Y sé que es difícil, se viene una época, un tiempo en el que todos seguramente nos juntamos con familia, con amigos, pero seamos luz. Que no se complazcan con nuestros pecados, sino que nuestra luz resplandezca, muestre su maldad y nos aborrezcan por ser creyentes. Prediquemos el Evangelio, prediquemos a esas almas que están perdidas, prediquemos a aquellos que están bajo la ira de Dios. ¿Quieren usar un texto? Usen Romanos 1, versículos 18 al 32. Muéstrenle la condición en la que está cada ser humano. Muéstrenle que está bajo la ira de Dios, que odia a Dios, que no quiere saber nada con Dios, que toda esta lista de pecados son cosas que esa persona hace constantemente. Pero muéstrenle también que en Cristo hay salvación, que por la fe en Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna. Muéstrenle que la restitución no está en nosotros, sino que es Dios el que reconcilia a todo aquel que Él busca. Salgamos a buscar las almas de los perdidos, que Dios hace la obra, prediquemos el Evangelio y seamos conscientes de que no vivamos más para los pecados, en las cosas que vivíamos antes, sino que deleitémonos en la ley de Dios, llenemos nuestra mente de la verdad, de la justicia, de lo que es de honra, y tengamos deleite en la comunión los unos con los otros, entendiendo de que el mundo tiene deleite en el mundo, pero nosotros debemos deleitarnos con los que somos de la luz. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu santa palabra, gracias porque tú eres claro, Señor, en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nuestras vidas eran depravadas, que tú nos habías entregado como manifestación de tu ira santa y justa a una mente reprobada, pero en tu gracia y en tu misericordia nos reconciliaste, nos diste vida en Cristo, nos salvaste de esa terrible condena en el infierno que era justa, Señor, para darnos vida eterna, para darnos entrada en los nuevos cielos y nueva tierra donde podremos alabarte y adorarte eternamente. Señor, te rogamos que examinemos nuestra vida frente a estos pecados, que podamos ser sinceros delante de ti, y si hay alguno de estos pecados con los que estamos luchando, que lo entreguemos a ti dependiendo de tu santo poder y del Espíritu Santo para poder matarlo, para poder vencerlo y no vivir más en estas cosas, sino que vivir para la gloria de tu nombre, en el deleite de tu palabra, para la alabanza de tu gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que podamos